Segunda de Pedro, capítulo 3. El apóstol Pedro está dando una carta bastante extensa en cuanto a material, no en cuanto a la cantidad de verdades que enseña, pero intensa realmente en cuanto a diferentes temas. Segunda de Pedro es un tema, son temas fuertes, advertencias. Y aquí, en segunda de Pedro 3:15, termina el apóstol Pedro diciendo: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a seguir estudiando un poco temas de advertencia para tu pueblo que se reúne aquí. Temas que refrescan el alma, el espíritu, nuestros sentidos y que con la experiencia que tenemos allá en la calle nos damos cuenta que es real. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados. ¿Quién no se ha topado con un testigo contra Jehová? ¿Quién no se ha topado con un mormón o con mormones? ¿Quién no se ha topado con adventistas? El pasaje que leímos dice, hay cosas que son difíciles de entender, pero no dice que no se van a entender. Si tenemos el Espíritu Santo, se van a entender y vamos a buscar una respuesta, una interpretación sana, bíblica, en el contexto completo de la Biblia, y no sacando nuestra privada interpretación, creando enseñanzas y doctrinas extrañas, porque de ahí nacen las sectas. Jim Jones. ¿Cuántos conocen la historia de Jim Jones? A ver. Mi hermano Julio me recordó de esto. Somos contemporáneos con el hermano Julio. Y él me hizo recordar la historia de James Jones. James Jones, allá en Chicago, si no me equivoco, porque no busqué la información, sino que la estoy sacando de aquí. Comenzó un ministerio, comenzó una iglesia y poco a poco fue creciendo. ¿Chicago sería? En California, ok. Comenzó en un estado y después se mudó para otro, porque parece que, y el tipo era muy carismático, y empezó a arrastrar gente. Cuando tuvo problemas en un estado, se mudó para otro. Cuando tuvo problemas en el otro, decidió buscar refugio en Brasil primero. Pero cuando en Brasil se le cerraron las puertas, llegó a Guyana. Y todos esos americanos que estaban con el blanquitos y morenos, y quizá algunos hispanos, se mudaron a Guyana con él. Un Mesías falso. Y comenzó bien. Venía de un grupo de ortodoxia sana, de doctrina sana. Llegó un momento él en Guyana que agarró la Biblia literalmente y dijo, ¿qué es lo que es esto? La Biblia, ok, esto no sirve más. Ahora el que manda aquí soy yo. No es la Biblia este libro, por si acaso. Y votó la Biblia, y dijo, todos voten Biblia. De aquí en adelante, aquí yo soy el que predica, yo soy el que manda.
Eso fue por los años 1980, más o menos. Casi 1000 personas muertas porque se desarrolló un suicidio colectivo. Pocos fueron los que se salvaron. Dios nos libre de caer en semejante falsa. Sí, no hay problema en ser fuertes, no hay problema en que algunos tengan, sean carismáticos. Yo personalmente, yo sé que no caigo bien a varios y me da lo mismo. Me da lo mismo que me caiga bien o no me caiga bien. O sea, que usted sienta que yo le caigo bien o que le caigo mal, a mí me da lo mismo. No tenemos que mirar eso, tenemos que mirar la palabra de Dios. Pero cuando hay hombres que se levantan con esa verborrea, con esa labia, viendo y descubriendo que la debilidad del hombre son las cosas espirituales, transforman las cosas espirituales en un negocio para ellos mismos. Porque el problema es la fama, el problema es la fortuna, el problema es la popularidad y lo que trae todo eso. Entonces, hermanos, la historia es vasta, es amplia, enseñándonos acerca de sectas. En la mañana mirábamos este tema, sectas desde el punto de vista etimológico, filológico, es decir, el término secta significa algo y entonces hemos analizado el término secta y hemos sacado por lo menos 3 enseñanzas. Y decíamos en la mañana, ¿está usted seguro que esta iglesia no es una secta? ¿Está usted seguro que nosotros como iglesia cristiana simplemente nos llamamos como una iglesia cristiana, pero realmente somos una secta? Entonces, en la mañana mirábamos 3 verdades. La primera verdad es esta: toda secta, aparte de la Biblia, tienen otros libros como autoridad. Otros libros, entre paréntesis. La secta más grande del mundo entero es la Iglesia Católica Romana. Vuelvo a repetir, la secta más grande en el mundo entero es la Iglesia Católica Romana. Es una secta infernal que ha mandado a miles de millones al infierno creyendo que son hijos de Dios por el bautismo. Y engañan a la gente que se conforman, que fueron bautizados cuando bebé, y eso los convierte en hijos de Dios como una de las doctrinas erróneas. Y luego entonces mueren creyendo que son hijos de Dios y terminan en el infierno porque eran hijos del diablo. ¿Ok? La Iglesia Católica Romana no cree en la Biblia. Tienen la Biblia, la prohíben leer. La prohibieron leer, porque sabían que cuando la gente comenzaba a leerla, se iban a convertir. ¿Okay? La Iglesia Católica Romana tiene como más alta autoridad las tradiciones de la Iglesia. Es decir, que si las tradiciones de la Iglesia son diferentes a las de la Biblia están equivocadas, las tradiciones están correctas. Y luego también tienen la autoridad papal. Yo no sé cuál de las dos tiene más autoridad, si el Papa o las tradiciones. Si las tradiciones están diferentes con lo que dice el Papa, yo no sé quién gana, parece que gana el Papa, por lo que estamos mirando ahora. El Papa es el que gana. Papa frita cuando se vaya al infierno por no creer en Cristo. ¿Ok? Entonces, amados, nosotros tenemos que visualizar y entender que este asunto es grande. Primero, secta desde el punto de vista etimológico, filológico. Segundo, esta tarde, secta desde el punto de vista doctrinal. ¿Ok? Sus fundadores, después que sacan libros diferentes, esos libros diferentes enseñan cosas diferentes a lo que la Biblia enseña, sacando sus propias interpretaciones, sacando sus propias creencias. Lo interesante es esto: mantienen algunas verdades de la Biblia,
pero son simplemente para engañar a los incautos, a los ignorantes, a los simples. Porque escúcheme, como alguien dijo una vez, no hay peor mentira que la que está acompañada de ciertas verdades. Los mormones andan con la Biblia, pero no usan la Biblia. Los testigos de Jehová tienen la Biblia, aunque está cambiada, pero no usan la Biblia. Cuando comenzamos, no, fue cuando era pastor. Lili fue cuando era pastor de la otra iglesia, ¿cierto? Yo fui pastor un año de la otra iglesia. Ahí conocí a mi amada esposa y conocí junto con Yossi. Ahí está Yossi. A las dos las conocí. Nos saludamos, empezamos a tratarnos e inmediatamente mis ojos se pegaron en Emperatriz. Desde ahí comenzó lo que ya es historia. Yossi se me acercó y me dice, Gabriel, o pastor, no me recuerdo, es lo mismo, no hay problema. Quiero que sepas que a mi familia están yendo unas mujeres testigos de Jehová. ¿Cómo? No me diga, ¿verdad? Vamos para allá. Y mi mamá la tienen convencida, y mi mamá se crió en una iglesia cristiana pentecostal. Hermano, los hermanitos pentecostales no tienen doctrina. Cualquier viento de doctrina los engaña. Y muchos no son salvos, como estaba conversando con Jennifer, que se crió en una iglesia cristiana pentecostal y no era salva. Ya con 14, 15 años, me dijo ella. Bueno, entonces, y mi hermanita pequeña, ahí está la hermanita pequeña, y tienen 3 años, más o menos 3 años, yendo al Salón del Reino, a los testigos de Jehová. ¿Cómo? Allá llegué yo haciéndome el loco, como siempre. Me metí, escuché la charla, puros libros no enseñan la Biblia. Y cuando ellos terminaron, comencé a predicar yo, con la Biblia en la mano. Comencé a predicar. Esas mujeres terminaron llorando. Y doña Irma y Lili, ahí está doña Irma. Ahí está. Yo pensé que estaba durmiendo ya. Y doña Irma con Lili tenían un montón de libros. Y delante de esas mujeres sacaron los libros y dijeron, ya no queremos estos libros, porque el Señor les dio una cátedra a esa gente para la gloria de Dios, en diferencia de la Biblia con esos libros. Y luego se convirtieron a Cristo. Si no, el pastor Jerry estuviera feliz soltero, estuviera desconsoladamente triste por estar sin casarse. Nadie quería a este hombre. Nadie lo quería a este hombre. La cieguita Lili se fijó en él, pobrecita ella. Okay, no sabía con el vino que se estaba emborrachando. Entonces, hermano, tenemos que entender que este asunto de las sectas están alrededor nuestro. Y tenemos que darle forma. Por ejemplo, Charles Taze Russell, desde joven le apasionó la doctrina de la segunda venida de Cristo, pero no podía soportar la doctrina del infierno en la iglesia tradicional cristiana donde él participaba. En la mañana ya le dije que era, no sé si la presbiteriana o no, metodista, algo así, ya lo dije en la mañana. Un día entró a un salón adventista, en el cual escuchó que no había castigo eterno, y se entusiasmó con los temas proféticos en cuanto al énfasis de las profecías. Así que Russell, huyendo de la doctrina del infierno, se apegó al grupo adventista, que no creía en el castigo eterno, y creía muy poco en la existencia real de un lago de fuego, pero que eran muy amigos de las profecías, permaneciendo en ellas. Y Charles Taze Russell se apegó a ese grupo adventista como consecuencia de las profecías y la falta de fuego y de infierno.
ocupando mucho tiempo al estudio de Daniel y Apocalipsis. Y finalmente sacó su propia interpretación acerca de los eventos finales, llamándole el plan divino de las edades. Charles Taze Russell, creyendo de manera severa que el catolicismo y el protestantismo estaban errados, comenzó forjando su propia teología. La misma actitud de los adventistas en relación a estos dos grupos. Voy a decir lo mismo que dije en la mañana. Los adventistas nacieron del grupo de William Miller. William Miller era bautista, un predicador laico bautista que le fascinaban la doctrina y empezó a ponerle fecha a la segunda venida de Cristo. A la primera fecha falló, la segunda fecha falló, y él entonces, dicen los historiadores, que volvió como el perro arrepentido con la cola entre las piernas a la iglesia bautista. Pero ya había dejado la grande, ya había formado grupo. De ese grupo que quedó, nacieron los adventistas, apareció la falsa profeta Ellen de White. Y de los adventistas nacieron los testigos contra Jehová. Así que son primos. No creen en el infierno, no creen en el castigo eterno, no creen en la divinidad de Cristo, como dice la Biblia, aunque los adventistas dicen que sí, pero no es el mismo Cristo. Y entonces nace este grupo. Y tanto Ellen de White como Charles Taze Russell atacaban a todas las iglesias de aquel tiempo, diciendo que ellos iban a fundar la verdadera iglesia. Hermano Sandy, es interesante, porque eso significa que del año 1 de Cristo, que nació la iglesia cristiana, en ese año se mantuvo fiel, pero en el 200 de Cristo, después de Cristo, en el 300 después de Cristo, en el 400, en el 500, en el 1000, en el 1200, en el 1500, hasta el 1800, no hubo representación de Dios en la tierra. Es decir, por más de 1500, 1800 años, no había iglesia verdadera. Ahora ellos eran los verdaderos. ¿Tú crees que Dios no iba a tener una iglesia verdadera funcionando? Pero entonces aparecieron los adventistas y dijeron, los protestantes y el catolicismo están todos equivocados y son corruptos doctrinalmente hablando y moralmente hablando. Nosotros vamos a levantar la verdadera iglesia. Y se levantó Charles Taze Russell y dijo, no ustedes, la que yo voy a levantar es la correcta. Después vino Joseph Smith con la misma filosofía y dijo, no, ustedes están equivocados, yo voy a levantar la verdadera iglesia. Me parece que la Biblia dice, en Mateo, dice Cristo, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nunca la historia de la humanidad Dios la ha dejado sin testimonio. Hay un pueblo que se ha mantenido. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Y se ha mantenido por toda la historia de la humanidad. Entonces es falso lo que estos falsos profetas, levantando sus propias iglesias, sus propias congregaciones, con sus propios libros sagrados, fuera de la Biblia, más arriba de la Biblia, y con sus propias doctrinas humanistas sacadas del infierno. Ellos son los que están equivocados. Así que ya mirábamos algunos aspectos. Ellos rechazan la inspiración de la Biblia, negando que es la única palabra de Dios. Ellos rechazan, por lo tanto, la autoridad de la Biblia en nosotros. Éxodo 24:4. Rápidamente, veamos algunos versículos. Éxodo 24:4. Repito, rechazan la inspiración de la Biblia, negando que es palabra de Dios. Por eso tienen la obligación de sacar otros cuentos, otras historias. Y rechazan la autoridad de la palabra de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Claro,
No le conviene. Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Moisés escribió todo lo que le dijo el Dios vivo y verdadero. Las escribió y las plasmó en papel. Y aquí las tenemos en la Biblia. El Pentateuco, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y luego se le añadieron los libros históricos. Luego se le añadieron los profetas mayores, luego se le añadieron los profetas menores, luego se le añadieron los libros sapiensales, poemas, y como Salmo, como Proverbio, y todos esos libros. Y se formó el canon bíblico del Antiguo Testamento, Éxodo 34:27. Y Jehová dijo a Moisés, Éxodo 34:27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Jeremías capítulo 30, versículo 1 y 2, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Jeremías 36:4, y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Cristo dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A qué escritura se estaba refiriendo Cristo? Al Antiguo Testamento, porque en el tiempo de Cristo no había Nuevo Testamento. Y Cristo dijo, léanla, créanla, medítenla, cómansela. Porque esto es palabra de Dios. El propio Cristo dio veracidad a todos los escritos del Antiguo Testamento. Pero ahora viene uno que se cree superior a Cristo, Charles Taze Russell, y ahora viene otro que se cree superior a Cristo, y Charles Taze Russell, Joseph Smith, y ahora viene otra que se cree superior a Cristo, a Charles Taze Russell y a José Smith, Ellen de White, y dice, yo he dicho que esos libros no valen, estos son los que valen. Sectas, sacadas del mismo infierno, para engañar a los incautos, para engañar a los simples. Por allí dice la Biblia que Dios va a enviar un poder engañoso a todos los que no creyeron a la verdad para ser salvos. Podríamos decir que toda esta gente que están en las sectas no creyeron al amor de la verdad para ser salvos y por eso han recibido un poder engañoso por su propio pecado para seguir a hombres, para seguir iglesias, para seguir religiones falsas y no al Cristo verdadero, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, porque Cristo está siendo predicado hace 2000 años y tenemos libertad para creer o rechazarlo, porque tenemos libre albedrío. ¿A qué escrituras se estaba refiriendo Jesús cuando dice escudriñen las escrituras? Al Antiguo Testamento. No es casualidad cuando en Lucas 18:31 dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 1. Hablando sobre las Escrituras, ¿por qué fue necesario que se escribiera el Nuevo Testamento? ¿Por qué fue necesario que se escribiera el Evangelio? Escúchame, el Imperio Romano y los judíos estaban matando a los apóstoles. Según lo que hemos estudiado en el libro de los Hechos, ¿cuál fue el primer mártir de la iglesia cristiana? El primer mártir, ¿quién? Esteban. ¿Cuál fue el primer mártir de los apóstoles? ¿Ah? ¿Quién? Jacobo. El primer mártir. Y cuando comenzaron a matar a los apóstoles,
los que quedaron vivos. Creo que el único que murió viejo y anciano, creo que fue Juan, creo. ¿Ok? Pero no dejó de sufrir. Cuando empezaron a matar a todos los apóstoles, los apóstoles que quedaron se juntaron entre ellos y dijeron, oye, tenemos que escribir lo que el Señor nos enseñó porque nos están matando aquí. Y se reunieron y empezaron a escribir. Empezaron a escribir los evangelios. Marcos no fue un apóstol. ¿De quién escribió Marcos? ¿Quién le enseñó a Marcos? Pedro, que es Juan Marcos. Lucas no es apóstol. ¿Quién le enseñó a Lucas? Pablo. Por eso Lucas capítulo 1, mira lo que dice. Lucas 1, del 1 al 4. Puesto que ya muchos, es decir, apóstoles o escritores como Marcos, han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. El doctor e historiador Lucas declara que son verdades verídicas, valga la redundancia, reales, auténticas, no mitologías griegas ni ciencia ficción, pues les fueron contadas por los testigos de primera mano, testigos oculares, testigos experimentales de todas esas cosas que Lucas ahora pretende explicar y ponerlas en un papel, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros, siervos de Dios, llamados por Dios, ministro de la palabra. Dice el versículo 3, me ha parecido también a mí, Lucas es médico e historiador, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, con seriedad, con responsabilidad, con honestidad, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribítelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas bien la verdad. Óyeme, no es para que conozcas la verdad, es para que la conozcas bien. Porque Lucas estaba convencido que lo que se estaba diciendo en cuanto al Evangelio era verdad. Y él entonces le pareció bien juntar todas las historias y ponerlas en el Evangelio de Lucas. También Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. Ahora bien, Apocalipsis 22, 18. El último capítulo de la Biblia, ¿tú crees que es casualidad que aparece esta advertencia? Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Y aquí se añade a todo el libro, toda la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El último libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, la revelación perfecta y especial de Dios a los hombres. Cualquiera que le añade a esto, se le van a añadir las plagas en su vida. Y cualquiera que quitare, su nombre será quitado del libro de la vida y echado al mismísimo infierno. Esa advertencia, esa admonición, si se me permite el término, enseña que lo que se escribió no se le puede quitar ni añadir. Eso es palabra de Dios. Pero estas sectas dicen que no, que el canon bíblico no se ha cerrado y que ellos tienen la autoridad de Dios para crear nuevas literaturas autoritativas como la Biblia. Y ahí está Joseph Smith, que después que descubrió que Dios lo estaba llamando, dicen los historiadores que Joseph Smith se fue al bosque a orar, a recibir revelación de Dios.
Y Joseph Smith, la historia dice que él dijo que en el bosque se le apareció el ángel Moroni. Y el ángel Moroni le dijo y lo preparó para sacar el libro del Mormón. Yo no dudo que se le haya aparecido un ángel llamado Moroni, no lo dudo. Yo lo que dudo es que sea de Dios. Era un demonio. Porque Joseph Smith era un visionario. Lea la historia de estos personajes, que usted se va a dar cuenta cómo inventaban cosas. Y el libro del Mormón, según los historiadores, era una novela clásica de un hermano presbiteriano, si no me equivoco, que ahora estoy recordando mis memorias cuando era jovencito y enseñaba estas cosas. Era una novela presbiteriana que de alguna manera le llegó a las manos de este hombre, Joseph Smith, y las convirtió como si fuesen literatura de Dios. Era un libro, sí, no sé de qué categoría, pero que había sido escrito por un hermano presbiteriano. ¿Ok? Estoy casi seguro que tengo esa información aquí porque yo la encontré. Lo que pasa es que, hermano, no tengo tiempo para dedicarme a buscar todo esto, porque a mí me robaron una computadora allá en la 207 y me llevaron todos esos datos, toda esa información, y me dejaron parte del cerebro en blanco. Por eso que tengo lagunas. ¿Ok? Bueno, sigamos. Por lo tanto, rechazan la autoridad de la Biblia como que es palabra de Dios, y rechazan la autoridad sobre el hombre, como dijimos en la mañana. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y Juan capítulo 5, 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y segunda de Timoteo 3, 16, dice: toda la Escritura de Génesis y Apocalipsis es inspirada por Dios, soplada por Dios y útil, provechosa para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el pueblo de Dios, la familia de Dios, el matrimonio de Dios sean perfectos, completos, cabales, preparados para toda buena obra. Este libro te prepara. Y no como dijo Charles Taze Russell: el que lee mis libros, mis 6 tomos que hablan de la Biblia, va a venir a la luz y va a venir a ser salvo. Pero el que lee solamente la Biblia se va a condenar y va a vivir en el oscurantismo religioso. Yo lo digo al revés: cualquiera que lee la Biblia va a venir a la luz de Cristo, a la verdad, a la libertad, una vida salvada, transformada, cambiada, limpiada, nueva vida, nueva criatura. Pero ponte a leer otra literatura y te va a hacer el mismísimo infierno y te vas a convertir en un demonio en la tierra. Porque este libro manda. Este libro es autoridad. Tengo mucha información, pero no quiero. Segunda de Pedro 2. Versículos 19 a 21. El mismo libro, con el mismo autor, Pedro, hablando acerca de todo esto. Y dice, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Mira lo que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mira para acá. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Léala. Créala. Medite en ella. Gaste tiempo en ella. Siéntese con sus hijos a leer la Biblia. Porque es una palabra profética, segura.
Y el apóstol Pedro se refiere a toda la Biblia, por si acaso ya. ¿Te gustan los chismes? Un día estaba predicando yo en la calle y me encontré con un, no sé si era un adventista o testigo de Jehová, no me recuerdo. La cosa fue que conversando con esta persona que andaba predicando, le dije, ¿usted conoce la historia del líder del grupo suyo? ¿Por qué no va a la biblioteca pública de aquí, de los Estados Unidos, y hace una investigación para que se dé cuenta en qué grupo está? Me dijo, usted es un chismoso, me dijo. Yo recuerdo. Le dije, hay chismes que son buenos y hay chismes que son malos. El mío es bueno. ¿Ah? Ahora, yo te voy a contar un chisme ahora. A ver, ¿a quién le gustan los chismes? A ver. A mí no me gusta, pero me entretienen. Okay, son buenos. Escucha lo que te voy a leer ahora. Escucha esto que te voy a leer. Rechazan la autoridad profética de la palabra de Dios sobre los hombres, rechazando a Cristo y su autoridad, la palabra viva, poniendo sus nuevos profetas con sus nuevos escritos. Escúchame, ha habido una investigación acerca de la fundadora de los adventistas del séptimo día, Ellen G. White. ¿Ok? Y tengo un escrito amplio allí, solamente saqué la parte esencial. Léela, apréndela, escúchala. En el mes de enero de 1980, Walter Reed, en ese entonces pastor, y aquí dice ASD, no sé qué significa ASD, y profesor de Biblia en escuelas superiores, este hombre era adventista por si acaso, Walter Reed, presentó a los dirigentes de la iglesia adventista la evidencia que había descubierto él. Este personaje, Reed, demostró que Ellen G. White había copiado tanto material de otros autores que apenas si hay un pensamiento original en alguno de sus libros. Hermano, quiero que sepan que Ellen G. White escribió una cantidad de libros increíbles y todos tienen más autoridad que la propia Biblia. Y ella decía, Dios me ha revelado esto, y sacaba libros, y sacaba literatura, y sacaba libros, y sacaba literatura. Son millones de dólares al año que ganan en esa literatura. Es una cantidad grande. Bueno, aquí tengo este libro adventista, 6 tomos escritos por ella. Y sacó libros sobre la salud, sobre la dieta, pero un montón de libros que son famosos dentro del mundo adventista. Bueno, se hizo una investigación y comenzaron a darse cuenta que todo lo que Ellen G. White escribió era todo copia de otros libros que habían salido antes. Y ella nunca reconoció que los había copiado de otros libros. Y comenzaron a hacer una investigación grande. La propia iglesia adventista, los líderes comenzaron a hacer una investigación grande, casi legal, y llegaron a la conclusión que más del 90% de todos los escritos que hizo Ellen G. White, supuestamente revelados por Dios, Pastor Jerry, eran copia, eran plagio. Y a ella la confrontaron en su tiempo y siempre lo negó. Permítame seguir leyéndole este escrito. Ellen G. White había copiado tanto material de otros autores que apenas sí hay un pensamiento original en alguno de sus libros. Esto estremeció terriblemente al adventismo del séptimo día. En consecuencia, la conferencia general auspició una investigación de 8 años de duración de la propia iglesia sobre el libro más famoso de ella, el deseado de todas las naciones, el deseado de toda la gente,
que en aquel entonces se consideraba el más auténtico de los muchos libros de Ellen G. White, para establecer si ella realmente había copiado o Dios le había revelado. Fred Bellman demostró que Ellen G. White había mentido. El equipo de investigación de la denominación adventista estuvo dirigido por uno de los suyos, el doctor Fred Beltman, en ese tiempo director del Departamento de Religión del Pacific Union College, adventista, entre paréntesis. Después de la presentación inicial del doctor Bellman, se publicó un resumen en los números de octubre y diciembre de 1999 de The Ministry, la revista oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para el clero, para los pastores nada más. La mayoría de los pastores y laicos, ASD, no sé qué significa, no tienen ni idea de la existencia del informe Bellman, aunque el texto completo está disponible por medio del Pacific Union College. El informe oficial Bellman llegó con franqueza a la conclusión de que no solo Ellen G. White había copiado vorazmente otras obras de otros escritores, sino que tanto ella como sus ayudantes habían mentido deliberadamente para ocultar la verdad. Hay aquí dos conclusiones del informe Bellman. El primero, es de primordial importancia observar que la misma Ellen G. White, no sus asistentes literarias, compuso el contenido básico del texto del libro, el deseado de todas las naciones. Al hacerlo, ella fue la única que tomó expresiones literarias, tomó de otros libros que ya habían sido escritas, sin darles crédito como sus fuentes. Hizo plagio. Segundo, hay que reconocer que Ellen G. White usó escritos ajenos consciente e intencionalmente. Ellen G. White y otros que hablaban en nombre de ella no admitieron ni implícita ni explícitamente y hasta negaron la dependencia literaria de parte de ella. Es decir, hubo una investigación a nivel grande de 8 años de los líderes de la Misión Bautista Mundial y descubrieron que sí, que todo lo que enseñó esta mujer ya sabía, eran libros que se habían escrito con anterioridad. Repito, lo interesante de este escrito es que fueron los propios líderes adventistas que llegaron a la conclusión. Permítame decirle algo. El apóstol Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien para estar atentos, como antorcha que alumbra nuestra vida, nuestro camino, nuestro creer, nuestro hacer, nuestro accionar, la Biblia. El canon bíblico se cerró. No hay más profecías. No hay más profecías, hermano. No hay más profecías. Eso significa que no hay más profetas. Pastor, pero ¿y si Dios tiene que enseñar algo? Para que Dios enseñe algo de verdad a un profeta nuevo de ahora, tiene que estar de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Y para qué Dios va a levantar un profeta que enseñe algo que ya lo dice la Biblia? No tiene sentido, porque la Biblia ya lo enseña. ¿Me explico? Este libro es suficiente. Y Roque tiene un familiar cercano que es adventista. Y Roque leyó todo el escrito. Y dice que presentaron esta documentación a los líderes principales y todo el mundo se quedó callado. Porque reconocer oficialmente que Ellen G. White, que copió todo lo que ella supuestamente recibió en nombre de Dios, es derrumbar la iglesia adventista. Y ya no se puede. Hay que seguir con el show, hay que seguir con el engaño. Hay que seguir con la mentira. Esa mujer no era profeta porque esos profetas se acabaron.
No hay necesidad de profetas y de profecía, porque la Biblia está completa. No necesitamos más. La Biblia dice en 1 Corintios que profeta es aquel que enseña la palabra de Dios, que exhorta con la palabra de Dios, que anima con la palabra de Dios y que reprende con la palabra de Dios. Es un pastor. Eso lo enseña en 1 Corintios. Cuando enseñamos los dones espirituales, hablamos sobre eso. Vamos adelante. Rechazan la divinidad de Cristo, como dijimos en la mañana, rebajándolo a un simple maestro, simple profeta, o como un simple ser creado, y no como el Dios verdadero. Todas las sectas, la gran mayoría, tienen un concepto errado acerca de la persona de Cristo. Por favor, los teólogos que tenemos aquí, agarren esta y anoten este concepto si quieren. Las sectas enseñan que Cristo no es Dios. Y si algunos enseñan que es Dios, es un Dios diferente al Dios de la Biblia. Los testigos de Jehová, habiendo estudiado la Biblia correcta, el año 1961, busque Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, habla del verbo. Pregunto, ¿en qué tiempo del tiempo existía el verbo? En el principio. En el principio era el verbo, coma. Y el verbo era con Dios, es decir, existía literalmente junto con Dios en el principio, coma. Y el verbo era Dios. La Biblia de los Testigos de Jehová dice literalmente, y el verbo era un Dios. Yo la tengo ahí. Justamente es una Biblia, es la traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura, que yo me apoderé de doña Irma y de Lili cuando ellas eran testigos contra Jehová. Y yo la tengo allá arriba guardada en ese reguero de libro que tengo allá arriba. Dice, y el verbo era un Dios. Ahora, le voy a dar un versículo nada más de la cantidad de evidencia en Apocalipsis, en el libro de Isaías, en el libro de Juan, en el libro de Miqueas, en el libro de Génesis, de la evidencia abrumadora de la divinidad de Cristo. Este pasaje nada más, sígame ahí. Volvamos a leer, Juan 1, 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero mire el versículo 14 ahora, ¿qué pasa con este verbo? Y aquel verbo, ¿qué verbo? El que era en el principio, el verbo que era con Dios, y el verbo que era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todas las sectas niegan la divinidad de Cristo. Y si dicen que es divino, es un divino diferente al divino de la Biblia. Por eso yo puse en escrito aquí, para que el que tenga oídos, oiga y entienda lo que está escrito aquí. Todas las sectas, todas tienen un concepto errado acerca de la persona de Cristo. No es Dios. Y si es Dios, es un Dios diferente. Lo cual implica automáticamente que si no es Dios, entonces tampoco existe triunidad. Ahora, escúcheme bien. Las sectas creen en el nombre de Jesús. Escúcheme. Las sectas creen en el nombre de Jesús. Los musulmanes creen en el nombre de Jesús. Y religiones tienen a Cristo como un maestro, como un profeta, como alguien especial, pero no como Dios. Repito, las sectas creen en el nombre de Jesús, pero aquí está donde yo lo que quiero darte para que tú pienses. Las sectas creen en el nombre de Jesús, pero no creen en la identidad de Jesús.
Primero, que es divina. Segundo, que es hijo de Dios y Dios hecho hombre, por lo tanto divina. Segundo, no creen en el carácter de Jesús, un carácter santo igual al Padre, Dios. Y tercero, no creen en los atributos de Jesús, omnisciente, omnipresente, omnisapiente. Repito, por lo tanto, las sectas rechazan el carácter de Jesús, los atributos de Jesús y la identidad de Jesús. Aunque te digan que es Dios, no es igual que la Biblia. ¿Por qué? Porque tienen otros libros. ¿Por qué? Porque tienen otros profetas. ¿Por qué? Porque son hijos del infierno. Ahora escúcheme, hermano, no haga como un loco que había aquí, que cuando yo enseñaba estas cosas salía a la calle a buscar testigos de Jehová. O adventista, y a dispararle todo lo que predicamos. Hermano, hay mucha gente allí que son gente linda. Por ejemplo, doña Irma, ¿ve? Y Lili, eran gente linda engañada, que estaban en una secta. Hermana, me costó mucho decir eso. Gente linda, pero bueno, sí, es verdad. Gente linda. ¿Ah? ¿El hermano Julio también? Estuvo con los mormones. Con razón tiene cara de espía. Hermano, tenga paciencia con esta gente, porque hay gente linda y usted puede darle luz para sacarlos de esa secta, porque andan buscando la verdad. No tengo un espíritu amargo con ellos. Testigo de Jehová. Varios de ustedes van a estar a la puerta desde mañana viendo en qué momento llega un testigo de Jehová y le van a decir, no, hermano, no. Ok, sigamos. Tengo mucho material aquí. También en la mañana hablábamos que rechazan el castigo eterno por uno temporal y muchas veces no creen en el infierno ni en el lago de fuego. Por ejemplo, los adventistas dicen, Dios promete vida eterna a los justos, dicen los adventistas. Pero dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. ¿Ve? Es muerte. Eso quiere decir que no van a tener vida eterna en el cielo, porque la paga de su pecado es muerte, se van a morir. Entonces los adventistas dicen que los malos serán destruidos, que los malos perecerán, no vivirán en un estado de conciencia para siempre, que serán quemados y aniquilados y destruidos y consumidos. Y hay un montón de versículos que tiene esta gente aquí. Esas son malas interpretaciones. La verdad de las cosas es que el infierno es real y el lago de fuego es real. Los adventistas y los testigos de Jehová son primos hermanos que no creen en estas cosas, porque no creen en la Biblia. Rechazan la salvación, la cual es única y exclusivamente por medio de Cristo. Mire, yo me salté muchas cosas. Quiero ir terminando con este último punto. Rechazan la salvación única y exclusivamente por Jesucristo. Hay un grupo que se llama la Coalición por el Evangelio. Son buenos hermanos, son calvinistas, tienen buenos escritos. Vuelvo a repetir, los calvinistas son hermanos, yo no los rechazo, aunque tienen en el punto de la soteriología, tienen un espíritu sectario y creen en este libro. Le dan más importancia a este libro que lo que dice la Biblia. Es decir, que si este libro dice algo diferente a la Biblia, ellos entonces no creen en la Biblia, creen en este. Por ejemplo, en el punto del divorcio y del matrimonio, ellos no creen lo que dice la Biblia. Ellos dicen, no, de acuerdo a la exposición de la Confesión Bautista de Fe de 1689, el divorcio es aquí, de acuerdo a la Confesión Bautista. Pero ¿por qué no ven lo que dice la Biblia, que es tan clara? Entonces colocan esto por autoridad. Pero son buenos hermanos. Están equivocados como sectas en estos puntos, sí, pero son buenos hermanos. La Coalición por el Evangelio, una de las enseñanzas más peligrosas del mormonismo es su afirmación de que la salvación, la forma en que el hombre se reconcilia con Dios, no es solo por gracia, sino también por obras.
El libro del Mormón dice, una de las doctrinas más falaces, es decir, más falsas, originadas por Satanás y propuesta por el hombre, es que el hombre es salvo solo por gracia. Ellos dicen que es una mentira y es una gran falacia, una gran falsedad, que creer en Jesucristo solo es todo lo que se necesita para salvación. Es una mentira, dicen los mormones, cuando la Biblia dice que solamente se cree para salvación en Cristo, nada más. ¿Ok? Estaba yo allá en Miami. Esto es acerca de la salvación. Vivía muy cerca del supermercado Extra, en una ciudad que todos hablan español, llamada Hialeah. Por eso que no aprendí nada de inglés allá en Miami. Al contrario, el inglés que traía de Chile se me olvidó. ¿Okay? Y traía muy poco. Llegando a Nueva York aquí tuve que aprender, obligado. Y me ha servido. Obviamente no soy, ¿cómo es la palabra? No soy fluente en esto, pero me defiendo. Estaba en el supermercado, no sé si fue antes de entrar al supermercado o después. Andaban como 20 testigos en todo el supermercado y era un parqueo grande. Y yo iba con mi mami, con mi mamá, en el carrito. E intencionalmente me fui cerca de una testigo de Jehová. Y me dijo, buenos días, le dije. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Mire, yo quiero hablarle de esto. Qué interesante, porque yo tengo grandes inquietudes espirituales, le dije. ¿Usted podría decirme cómo podemos ser salvos? Oh, claro que sí, me dijo. Usted puede ser salvo, como dice Juan 17:3, por el conocimiento. ¡Wow! Es decir, que conociendo a Dios, conociendo de Dios, podemos ser salvos. Sí. Y venía llegando otra. Y le hice la misma pregunta. Le dije, doña, no le dije la respuesta de esta. Le dije, doña, yo tengo inquietud. Quiero hacerle una pregunta, que también era testigo. ¿Cómo podemos ser salvos? Me dijo, solamente por las obras, me dijo. Y después apareció otro. Le volví a hacer la misma pregunta delante de las dos. Le dije, mire, yo quiero saber cómo ser salvo. Me dijo, pero eso es fácil. Solamente creyendo en Cristo, me dijo. Y no me va a creer que llegó una cuarta. ¿Cómo podemos ser salvos? Me dijo, mira, no estoy preparada para eso. Entonces, yo la confronté a las 4. Le dije, usted dijo que era por conocer simplemente de Dios. Usted dijo por obra y usted dijo por Cristo. Y usted no tiene idea. Bueno, todas pertenecen al mismo grupo y ninguno sabe nada. Y comencé a predicarle. Porque no tienen idea ellos. Los testigos son preparados como los caballos que van para la carrera. Con algo ahí. Tú los sacas de ahí y se te pierden. Años atrás, en Texas hubo un lío grande. Waco, Texas. Waco. No es Waco, es Waco. David Koresh. Do you remember that, Jerry? David Koresh. Gracias, pero hispano, tú sabes, al final y al cabo. Levantó un movimiento, era de tendencia adventista, si bien recuerdo. Hubo un tremendo lío, un grupo grande, el gobierno se le metió, allá habían problemas políticos detrás de eso también. Y había problemas con las armas y con los grupos también de guerrilla, porque en Texas son bien independientes. Y el gobierno se les metió. Y mataron a mucha gente. El gobierno. Pero era una secta. Hermano, todos tenemos alrededor nuestras sectas. Ore por esa gente. Si usted conoce a alguien de una secta, ore por esa gente.
y que el Señor le coloque la oportunidad de poder mostrar el amor de Cristo, la verdad del Evangelio. Y no vamos a discutir con ellos. Voy a terminar con estos consejos para usted. Llega a la puerta un testigo de Jehová, atiéndalo si usted quiere. Ya yo me cansé ya. Y te dicen, ¿usted sabe que Cristo no murió en una cruz? No, le digo yo, no, yo no sabía. ¿Y en qué murió? Murió en un madero. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Que la cruz es así y el madero es un palo nada más, por lo tanto murió así. Yo le digo, mire, no es lo importante la forma que murió. Es importante que murió por usted para derramar la sangre y perdonarle todo pecado. Ya, no pelee. Llega un testigo contra Jehová y te dice, ¿usted sabe que el cielo solamente es para 144,000? Y el resto, la gran muchedumbre, de acuerdo a Apocalipsis, no sé si 5 u 8, la gran muchedumbre va a vivir en la tierra eternamente. Yo tengo mucha teología para responderle. Yo le digo, mire, gracias por eso. La verdad de las cosas es que a mí me da lo mismo si hay cielo o no hay cielo. Porque Cristo dijo en Juan capítulo 12, versículo 26, estoy memorizando, dice que Cristo dijo, que los seguidores míos van a estar donde Él esté. Si Cristo está en Júpiter, yo me voy a ir a Júpiter con Él. Si Cristo está en Marte, yo me voy a ir a Marte con Él. Si Cristo está en la Luna, a la Luna voy a ir con Él. Porque yo creí en Cristo, no importa si es cielo o no es cielo, yo voy a estar con Cristo igual. Hermano, aprendamos a no discutir con esta gente y tratar de tomar control de la conversación y enseñarles, puesto en pie. Tengo otras ilustraciones que se me olvidaron, o sea, no lo tenía en mente. Vamos a orar. Padre, bendice este tiempo, bendice la iglesia, bendice estas enseñanzas para gloria de tu nombre y que tú nos permitas visualizar estas verdades a través de la luz de tu palabra para hallar sabiduría, para ser agradecidos a ti que estamos en Cristo, que no estamos en una religión, que no estamos en una iglesia, en el sentido de que creemos en religión o iglesia, que no seguimos a un hombre, que nuestro líder se llama Jesucristo y viene a buscarnos para llevarnos para estar con Él para siempre. Bendice a los hermanos, la iglesia, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios la bendiga.